Estamos en Lucas capítulo 22. Cada vez que uno toca un pasaje de la palabra hay un enfoque diferente, ¿verdad? Que la palabra de Dios es eterna, es infinita. Y es maravilloso saberlo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. ¿Ya estamos listos? ¿Está bien? Bueno. 22:35 en adelante. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Bueno. La visión de Cristo nunca fue terrenal, porque a través de la acción celestial de Él, vino a rescatar a lo terrenal, que era lo rescatable, el ser más, el ser más alto en la estirpe de seres con raciocinio, o sea, nosotros los humanos. De nosotros los humanos Él vino a entresacar a su amada. Y cada vez que el Señor hablaba con ellos, porque dice: y a ellos dijo, dice, o sea, está hablando de los que son de Él. Está hablando de los que son de Él, está hablando de usted y está hablando de mí, está hablando, ahí Él les habló directo a los discípulos. Y entonces lo que el Señor enseñó toda la vida fue que su mirada no estuviera puesta en lo terrenal, sino que estuviera puesta en las cosas de arriba, de donde Él había venido y a donde Él volvería. Porque Él dijo: donde yo estoy, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermano, muchas veces los discípulos no acababan de despegar, ¿verdad? Siempre se tiraban a la tierra. En todos los ejemplos, hasta cuando el Señor le dijo, cuando Pedro estaba viendo los edificios y le dijo que en 3 días, que no iba a quedar piedra sobre piedra, y él no entendió. Porque la enseñanza de Cristo hay que verla con la inspiración del Espíritu, ¿verdad? Cada vez que el Señor habla, usted piense en lo de arriba. Y eso es lo que quiero ver. Yo quiero ver aquí un paralelo hoy en lo que el Señor está diciendo, porque mire,
Tal vez usted ni se imagina por dónde va a ir la palabra hoy, de acuerdo a estos ejemplos. Pero mire, hermano, les está diciendo, cuando yo los envié, ustedes no se preocuparon de nada, porque no les faltó nada. Aunque la gente sea la que les daba cuando iban a predicar o de cualquier manera había provisión, pero realmente, ¿quién es el que da la provisión, verdad? O sea, despegarnos del pensamiento humano. Cuando yo los envié, no les faltó nada. Hermano, porque luego en el pasaje él ya menciona, ustedes no llevaban alforja, no llevaban bolsa, no llevaban calzado y no les hizo falta nada. Pero ahora dice, ahora es necesario que lleven alforja, que lleven bolsa y que se compren una espada, dice. Entonces, el pensamiento de ellos, ¿cuál fue? Terrenal, ¿va? Tengo que ir a comprar una espada donde venden espadas. Pero de repente dice que aparecieron dos ahí, eran macheteros, ¿va? Aquí hay dos, dice. Y él dijo, basta. Esa expresión basta, como que ya es me colmaron ustedes. Yo diría, ya me aburrieron. En otras palabras, ¿cómo cuesta que ustedes entiendan? ¿Verdad? Bueno, entonces ahora le vamos a entrar a lo que es tener la alforja, ¿verdad? A lo que es que se enviaron sin bolsa, sin calzado y que no les hizo falta nada. Yo veo en el Evangelio ahora, hoy en el Evangelio veo dos tiempos que debe de vivir el cristiano. Número uno, la etapa de Moisés en el desierto. Hermanos, que coincide, fíjese. No llevaba, el pueblo de Israel no se preocupó por llevar alforja, bolsa. Amén. No llevaban espada, porque ahí tampoco llevaban espada. ¿Por qué? Pues, oiga, el primer tiempo de Dios, de los dos que le menciono, no llevaban espada. Porque ese es el tiempo del cristiano que debe de ocupar, que no es para la conquista del enemigo, o para la pelea del enemigo, o para a través de eso conquistar. No. La primera etapa es la de buscar el favor de Dios. Yo veo ahí donde dice, ustedes no llevaban nada y les hizo falta algo. No, dijeron, nada nos hizo falta. No llevaban, pero no les hizo falta. Ahí veo yo la etapa de la gracia. Ahí veo yo la gracia de Dios sobre su pueblo. Pero luego dice, ahora sí lleven y lleven espada. Ahí veo yo la autoridad y el poder del evangelio para el cristiano. Pero la primera parte, hermano, yo veo a Israel que muchas veces dudó, muchas veces suspiró de la vianda. Pero lo que Dios está queriendo decir es, si pones la confianza en mí, yo no te voy a dejar. Lo que tu corazón desee, pero estando en mi voluntad, yo te la voy a dar. Yo te lo doy. Ahora, lo que Él nos quiere dar a entender, hermano, es que todo pasa.
Porque ¿sabe cuál es el peligro? Que nos enamoremos más de la provisión que del proveedor. Ese es un peligro latente, hermano. Porque muchas veces lo tenemos todo, o sea, nos ha cubierto completo el Señor, pero por querer anhelar algo más, le despreciamos a Él. O sea, no es que le despreciemos, sino que extendemos el tiempo a lo terreno para poder acaparar más de lo que Dios suficientemente nos da. No sé si usted está tomando la idea, pero dice ahí está diciendo: vayan, cuando han ido, porque yo los envié, no les hizo falta nada. Ahora, esa es la primera etapa que yo quiero mostrarle. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando Faraón se resistía? Ya en una de las últimas veces que Moisés habló con Faraón, le dijo: dice Dios, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Amén. Ese es el primer punto. Yo los envío en libertad. Era Dios sacándolos de Egipto. Váyanse, yo los envío. Yo voy con mi poder. Voy delante de ustedes y voy detrás. Cuando iban a entrar al desierto, ya Dios había cubierto sus vidas completamente. Ya sabía Dios cuántas bocas tenía que alimentar, porque ahí sí que fue el Señor el que alimentó. Ahí no hubo un solo padre de familia que llevó provisión, que llevó sueldo. Antes no era trabajo con salario, tal vez sí había, pero había casa, había pesca, había siembra, etcétera. Pero ahí nadie sembraba. Porque ¿qué podían sembrar en el desierto, hermano? Nada. Por eso, hermano, el desierto es tipo de la vida en el mundo, pero en el campamento de Dios, el pueblo de Dios. Amén. Y mire, qué tremendo, porque Dios pudo habérselo llevado en una tierra fértil, ¿verdad? Bueno, muchachos, bueno, hijos, campamento de Israel, 40 años van a estar aquí. Siembren, críen ganado, hagan comercio, etcétera. Pero el pueblo de Israel nunca hizo comercio. Amén. Como otros pueblos que importaban seda de la China, otros exportaban perfumes a otros lados, y así los pueblos se relacionaron, pero Israel no. No sé si usted está analizando lo que le estoy diciendo. Israel no, hermano. Israel fue metido a un área hostil. Oiga, un área hostil, porque los que vivían en el desierto fuera del campamento de Dios era árido. Pero aunque ahí adentro no había fertilidad en la tierra, hermano, había provisión de Dios. La mano de Dios estuvo ahí. Amén. Agua de la roca, vestido, calzado. Amén. Pidieron carne en una ocasión y le dio carne, hermano.
pero alimento tuvieron. Y hasta hoy nosotros podemos decir que nunca nos ha hecho falta nada, hermano. Amén. Nunca nos ha hecho falta nada. Ahora, aquí viene el meollo del asunto. ¿Cuál fue la edificación más importante en el desierto? Vamos a ver si usted logra analizar lo que le estoy diciendo. ¿Cuál fue la edificación más importante en el desierto? ¿Serían las tiendas de todas las tribus? Fue el tabernáculo. El tabernáculo, hermano, tanto que hay muchos capítulos del Éxodo que describen la construcción del tabernáculo. Y en los otros libros de Moisés, hermano, la función de los sacerdotes. Y qué importancia es. Mire, hermano, en el Pentateuco, que es los 5 libros de Moisés que hablan del peregrinaje de Israel en el desierto, hermano amado, a lo que más le pone énfasis es al tabernáculo, a los sacerdotes, al oficio en el tabernáculo, a los sacrificios del pueblo de Israel. Amén. Entonces vino Dios y dijo: no van a trabajar, ni siquiera se van a preocupar por remendar un caite de algún niño, que a ver que los niños son traviesos, ¿verdad? Amén. Destruye los zapatos uno es bien tremendo, hermano, inconsciente, no sabe uno, saber qué esfuerzo hacía mi mamá para comprarme mis zapatos, hermano, y yo me iba con mi amigo, eran como 15 cuadras hasta la escuela, era lejos, y no nos íbamos pateando piedras en el camino y latas, ¿verdad? En todo el camino, jugando fútbol, hasta que llegábamos a la escuela. Pues me imagino que así eran los niños, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no se preocupó por arreglarle el vestido. Uy, ya te está quedando grande el vestido, voy a conseguir tela y te lo voy a remendar más grande. No, le creció el vestido junto con él. Creció el calzado. Nunca se preocupaba. Mire, hermano, porque si algo le preocupa a un padre de familia es cómo consigue el alimento diario para sus hijos, ¿o no? Amén. Eso es aflicción de espíritu, hermano. El pueblo de Israel no se preocupó, sabía que él salía de su tienda y ahí tenía el maná para él y para la marimba. Desayuno, almuerzo, cena, y si querían refaccionar también. Ahora, ¿por qué Dios se encargó de ellos en el desierto? Porque quería que su pueblo se concentrara en buscarle a Él, en agradarle a Él, en adorarlo, en servirlo, en no afanarse. El pueblo de Israel nunca tuvo eventos con otros países, con otras naciones. La civilización de Israel permaneció privada, cerrada, hermética, y cuando quisieron adoptar en algunas ocasiones las costumbres paganas, Dios hizo mortandad. ¿Qué está diciendo? El Señor está diciendo, bueno, cuando yo los envié y no llevaban nada, pero nunca les hizo falta nada. Ahora, usted puede decir, no, pero ahí los envió a evangelizar. No importa. Aquí nos envió el Señor, como el pueblo de Israel en el desierto.
Nos envió a conquistar, pero antes tenemos que conocer el culto a Dios. Hoy tenemos que aprender a conocer el culto a Dios. La preparación ahora de la iglesia, hermano amado, es sometido a Dios, buscando el rostro del Señor, un pueblo adorador, un pueblo que le alabe, un pueblo que hable con Él, un pueblo que eche toda su ansiedad, toda su confianza en el Dios de la gloria. Amén. Entonces, yo veo, hermano, que en la etapa de Moisés, ahora en la iglesia, yo le voy a llamar de esa manera, la etapa de Moisés en nosotros, es para rendirle culto a Dios. Amén. Fíjese que cuando uno está por esos libros parece aburrido, ¿verdad? Aquello de que tienen que matar el buey, el becerro de esta manera, tienen que rociar aquí, tienen que rociar allá, cada uno presente su ofrenda y tiene normas, ¿verdad? Aburrido. Pero en realidad, hermano, es la parte donde está Dios preparando tu ser. La alabanza y la adoración, la consagración es la preparación de nuestro ser, hermano. Si nosotros entendemos eso, mire, hermano, en otras palabras, que no se pase un día sin que tengas un devocional. Que no se pase un día sin que tengas un devocional, tengamos un devocional con el Señor. Amén. ¿Qué impide? Ay, pastor, yo trabajo. Sí, trabaja. Porque si no trabaja, bueno es que no coma. Y si es comelón, pues trabaje duro para ganarse la comida. Pero mire, hermano, tiempo para tener una comunión con Dios hay cada día. Cada día. Amén. Y entonces, hermano amado, ahí en este pasaje, el Señor les estaba hablando de su propia vida. O sea, lo que el Señor les decía era una vivencia de Él. Porque Él no tuvo alforja. Él no llevaba bolsa, porque Él dependió del Padre. Entonces está en la preparación, hermano. Lo primero de la preparación es que tengamos un hábito devocional con Dios. Un hábito diario, un devocional con Dios. ¿Cuántos no miran tele un día? Levante la mano aquel que haya un día que no mire televisión. Ese día no mira tele. Vamos a ver, levante la mano. Bueno, hay un hermano. Gracias a Dios por eso. Pero yo si no, todos los días miro tele, hermano, aunque sea enlace o desenlace. Aunque sea un canal evangélico, pero ¿sabe cuál? Las noticias, hermano, eso no se lo pierde nadie. Y la noticia del cielo. O sea que sí hay tiempo. Aunque uno llegue cansadísimo, si uno quiere, prende el aparato y él enciende y hay señal ahí. Ahí hay, hoy las 24 horas, hay muchos canales, lo que usted quiera ver, para su gusto. Ahí está. Pero devocional con el Señor no tenemos. ¿Cuántos tienen devocional con Dios en la casa?
No doy el nombre, pero hay una persona, ¿va? Pero hermano amado, ¿cuál es la verdadera preparación del cristiano? No es venir al culto todos los días. No es venir al culto todos los días, hermano. Aunque es bueno que vengamos, ¿verdad? Es bueno que vengamos. Pero donde encontramos la unidad es en la intimidad con Dios. Amén. Aunque es una orden congregarnos, porque aquí venimos a buscar la unidad del Espíritu. Amén. Pero dice, hermano, no les faltó nada, porque Cristo sabía que el Dios, el Padre era el proveedor. ¿Con qué seguridad agarró? ¿Qué hay ahí? 5 panes y 2 peces, ahí están. A ver. Y agarró el canasto, hermano, consigan cestas. Y empezó a multiplicar porque él sabía quién era su Padre. ¿Cuántos saben quién es su Padre celestial? No nos hace falta nada. ¿Verdad que no nos ha hecho falta nada? Amén. No es un reclamo, no es sacar en cara, no. Pero Dios te provee para que le apartes tiempo a Él. Para que le adores, le alabes, hermano amado. Y entonces viene y les dice en el verso 36, y les digo, dice, como dicen ustedes que no les hizo falta nada cuando no llevaban nada, ya saben quién les proveyó. Bueno, ahora les digo, el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Esta es la segunda parte. Amén. ¿Para qué es la espada? ¿Para qué es la espada? Para agarrar una vara y una varita de violín y sacarle música, ¿verdad? ¿Para eso sirve la espada? ¿Para qué cargaba la espada vieja Pedro? ¿Para qué le iba a servir la espada a Pedro? Le quitó la oreja porque se agachó. Mire, si tiran el espadazo a la cabeza y se agacha, ¿qué le quita? ¿Cuál era la intención de Pedro? Le quería desmochar, ¿va? Pero no era para eso. La espada de que hablaba el Señor no era para eso, porque Él estaba hablando, hermano amado, de que hay otra etapa en el cristiano. Y esta es la etapa de la conquista. La etapa de Josué. Amén. Porque la Biblia dice que una vez estuvieron ya en Canaán, cesó el maná. Dejó de caer maná. Ahora tenían que conquistar la tierra, sembrarla, crear ganado, pero tenían que conquistar. Y la espada no es literal, es más, no era ni siquiera literal en el tiempo de Josué, porque Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios.
hermano, y aunque usaron la espada, Dios entregaba a sus enemigos, porque hubo una vez que los mismos enemigos entre ellos se mataron. Hubo una vez, la vez que cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Saber qué estruendo fue eso, y saber cómo estuvo los de Jericó, y Israel entró a conquistarla. Pero Dios estaba siempre con ellos. Pero la etapa de Josué es la etapa de la conquista. Amén. ¿Sabe cuál es eso? Es conocer el poder del evangelio. Amén. Ahora nos mandan a liberar. Ahora nos mandan a batallar, hermano, predicando el evangelio de gracia, para que muchas almas lleguen al Señor. Y no estoy hablando de hacer campañas y campañas, porque mucha gente afuera se mantiene haciendo campañas y campañas y campañas y nunca aprenden doctrina, nunca aprenden la palabra. Le estoy hablando de conquistar. Primero tiene que conquistar su tierra, su propia Canaán, porque si no somos vencedores, no disfrutamos de la presencia del Señor. Entonces, por eso dice, Dios te ha dado todo para que te sometas a Él. Pero cuando ahora tomen su bolsa y su alforja, mire, pero qué triste es que cuando llega el tiempo de recoger la bolsa y la alforja, hermano amado, desperdiciemos, porque mire, hermano, ¿qué llevaba David cuando se iba a enfrentar a Goliat? Llevaba una honda y ¿qué más? ¿Pero qué más llevaba? Ajá, y si no lleva la bolsa, no hay piedras. Si no hubiera llevado la bolsa, no habían piedras. Amén. Pero a veces nuestra bolsa es rota, está rota, hermano. Y dice que a mí me llamó la atención este verso de Ageo 1:6, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Amén. Imagínese usted, hermano, porque hoy es tiempo, hermano, de que almacenemos. Pero cuando dice lleva alforja y todo, yo pongo ese ejemplo de David. Porque si no hubiera llevado bolsa, no recoge las 5 piedras escogidas. Él escogió 5 piedras. Pero él iba preparado con su alforja, llevaba ahí sus balas, sus municiones, ¿verdad? Que ahora nosotros miedo le tenemos a un endemoniado, hermano. ¿Qué es eso? Uy, qué horrible. Y nos extraña, hermano. No, que no le extrañe. Hay una batalla, hay una guerra que pelear. Pero en todo Dios nos hace más que vencedores, hermano. Amén. Cualquiera que no tiene espada, venda su capa. ¿Para qué sirve la capa? Hoy no hay capa, porque las capas que usaban, ¿va? Pero hoy se sustituye por un abrigo, ¿va? ¿Ah? ¿Para qué sirve el abrigo? ¿Para qué se pone el suéter usted? ¿Ah? Ya en esta época ya veo yo muchos suéteres. ¿Ah?
¿Por qué se pone uno un abrigo? Imagínese usted, tal vez usted nunca ha visto la nieve, pero imagínese que usted está bajo la nieve en camiseta. Le da hipotermia, ¿va? Se muere. Pero si pasa algún frío intenso con un abrigo, ¿qué hace el abrigo? ¿Ah? Lo calienta, ¿verdad? Qué rico es tener un abrigo cuando hay mucho frío, hermano. Si usted viene en época de frío aquí descubierto, toda esa hora se la va a pasar incómoda. El tiempo que transcurra en el culto, usted se la va a pasar incómodo. Qué horrible es aguantar frío, hermano. Ya me pasó a mí. Pero mire, pero si usted tiene un abrigo, está cómodo. Qué rico es salir al frío calientito, ¿verdad? ¿O no? Pero le está diciendo ahora, venda su abrigo. El que quiere, tiene que comprar espada, venda su abrigo. ¿Sabe qué está diciendo? Rinda su comodidad. Renuncia a su comodidad, porque es tiempo de tomar la espada. Amén. Llegó el amado a la alcoba de la tsunamita y: ábreme, amada mía, ábreme, que es tu amado el que te busca. Si yo estoy aquí acostada, ya me quité los zapatos, qué rico, estoy bien enchamarradita, sabroso siento estar acurrucadita, decía, y tener que levantarme. Ábreme, amada mía, porque está lloviendo. Ay, y lo pensó, ¿verdad? Pero luego dijo: oiga lo que dice la tsunamita. Yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Y me levanté para abrir a mi amado. Pero mi amado ya se había ido. ¿Qué peligroso es cuando el amado va a venir y nosotros estemos muy cómodos? ¿Está tomando el mensaje usted? ¿Ah? Mire pues, ¿por qué no dijo el Señor: cualquiera que no tiene espada, venda su sombrero, venda sus calcetines? Bueno, no habían, ¿va? O saber, medias. No, dijo: venda su capa. Porque cuando salimos a pelear la batalla no debe de haber acomodamiento, hermano. Amén. El pueblo de Dios está dormido. Yo le digo algo: a medida que Cristo viene, hay más anestésicos del enemigo para el pueblo de Dios. Está lanzando, hermano, la estrategia de dormir al pueblo de Dios. Por eso dice la palabra: levántate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es Cristo. Amén. Y Él es el que les está dando esta enseñanza. Hermano, venda su capa. Porque hoy nos están pidiendo que estemos alertas para la batalla. Alerta, hermano. Alerta. Amén. Y compre una espada. Compre una espada. Porque es tiempo de pelear la conquista del reino, hermano.
Y mire, hermano, hasta literalmente muchos cristianos ni Biblia tienen. ¿Ah? Es vergonzoso, hermano, ver que hay gente que no tiene Biblia y tiene teléfono inteligente. Celular no le hace falta. Mire, hermano, aunque sea frijolito tiene. Y mire, aunque solo para cuando va a llamar le mete 5 quetzales de aire, va. Hace la llamada y de ahí espera que lo estén llamando. Cuando necesita otra llamada le mete, aunque sea un poco de tarjeta, pero celular no le hace falta. ¿Cuánto vale esa Biblia? 150, y estoy hablando de las de regular calidad. ¡Hala, qué cara! ¡Qué bárbaros esos de la librería! Si es la palabra de Dios, sí, pero a ellos también se las venden. Ellos tienen que pagar empleados, tienen que pagar renta. ¿O no? La palabra de poder. Hermano, compre una espada, dice. Ya visualizó las dos fases. La preparación, donde tienes que adorar, alabar, bendecir al Señor. Y la segunda, la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice la Biblia. Hermano, mamá, tenemos que procurar estarnos llenando del Espíritu Santo. Es importante, hermano, que el cristiano esté lleno del Espíritu Santo, que esté conectado. Amén. Porque dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Mire, luego dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Entonces dice el Señor, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De una batalla terrenal? No. Hermanos, y cuando ahí estaba hablando ya de su muerte, de su resurrección, de su muerte primero estaba hablando, y que iba a tener fiel cumplimiento, y no entendían ellos, hermano, de tal manera que cuando llegaron a aprenderlo, oiga, dice que llegaron todos los soldados, y entonces vino Judas y dijo, al que yo le dé el beso, ese es, y le dio el beso, y ese es, y los soldados llegaron, y dice que cayeron todos de repente como desmayados, ¡blum!, cayeron todos, y el Señor no había movido ni un dedo. Y entonces Pedro saca la espada, le quita la oreja a Malco y le dice, Pedro tuvo que agarrar, le puso la oreja, qué tremendo, ¿va? Y le dice, Pedro, si yo quisiera pelear, le pediría a mi padre 12 legiones de ángeles y él me las daría. Si él quisiera pelear, ay, hermano, ni siquiera una bomba nuclear a nivel mundial, porque la guerra mundial, si fuera a haber, digamos, si iba a haber, no puede destruir, tiene que hacerlo con muchas bombas, muchas naciones. El Señor lo hubiera destruido en el instante. Le dijo no. Entonces les estaba enseñando que la espada a la que se refería era la espada del Espíritu. Amén. Amén. Si alguien promovió amar la palabra, era Cristo. Cristo, hermano. El que me ama, mi palabra guarda, dice. Y su palabra no era las palabras que expresó estando en la tierra. Esa era parte. Pues su palabra era desde Génesis
hasta cuando Él ya no estuviera. Apocalipsis. Amén. Entonces dice, tiene su fiel cumplimiento. En otras palabras, no estamos bromeando, hermano. Esto es serio, así que no se duerma, dice. No hay ningún dormido, ¿verdad? ¿Cuántos están despiertos? ¿Y cuántos están dormidos? Hermano, ¿verdad? Tiene su fiel cumplimiento. El Evangelio de Jesucristo va a tener su fiel cumplimiento. En eso vino uno y dijo, hey, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Con eso termino. Bienaventurado aquel que entiende esta palabra. ¿Sabe quién es el que entiende esta palabra? El que la pone por obra. ¿Qué es ponerla por obra? No es que seas perfecto, sino que te consagres. El que pone por obra la palabra es aquel que busca el rostro del Señor. Es aquel que tiene temor y temblor reverente delante de Él. Cerremos nuestros ojos esta noche. Padre que estás en el cielo, agradecemos tu infinita bondad y amor, el privilegio que nos das de estar delante de ti siempre, para bendecirte y para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar en ti, creer en esta bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos, a rendirte culto, a buscar tu rostro, y ayúdanos a prepararnos para la batalla, para pelear la buena batalla de la fe. Gracias, Señor, bendecimos a tu pueblo. Bendice, Señor, a las congregaciones, Señor amado. Provee, aviva, Señor, y muestra tu poder. Bendecimos el municipio de San Jorge y bendecimos los que han de venir a esta obra. Gracias, Señor, llévanos con tu paz y tu amor, tu bendición a nuestros hogares. Guárdanos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo, porque solo en ti podemos vivir confiados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.